Bien, hoy vamos a revisar los aspectos generales del uso de los fármacos en pacientes adultos mayores. La idea es darles las pautas generales para un adecuado manejo de los diferentes principios farmacológicos que ustedes van a poder conocer poco a poco en su carrera y van a empezar a emplear, ¿no? Este proceso de aprendizaje también en cuanto a la terapéutica es un proceso continuo, largo, pues que va tomando una serie de etapas. No se puede dominar toda la terapéutica en muy poco tiempo, es virtualmente imposible. Bien, ahora, en geriatría, ustedes van a encontrarse con diferentes situaciones. Una de estas situaciones es que los pacientes mayores tienen comorbilidades múltiples y si bien es cierto, pueden venir a la consulta o pueden hospitalizarse por un determinado motivo para poder prescribir los fármacos, necesitamos necesariamente conocer en qué contexto se están dando las cosas. Eso significa tener una evaluación integral del paciente, de tal forma de que nosotros podamos utilizar los fármacos de forma racional y de esta manera también prevenir la aparición de reacciones adversas, sobre todo de las interacciones medicamentosas. Algunas enfermedades también pueden sufrir un empeoramiento de sus síntomas, de sus signos, en razón con el uso de determinados fármacos. Entonces, nosotros trabajamos con pacientes mayores, pacientes en los cuales existe una elevada prevalencia de problemas sensoriales, insomnio, de alteraciones en la función osteoarticular, enfermedad cardiovascular, la prevalencia de estreñimiento, hipertensión, depresión, diabetes y alteraciones respiratorias crónicas es más alta respecto a las personas jóvenes. Recordemos siempre que a medida que el número de patologías se incrementa, vamos a encontrarnos con una situación que es la utilización generalizada de fármacos. Hay una definición que es una definición tradicional, que es la definición de polifarmacia, ¿no? En la cual se establece que una persona que consume más de 3 fármacos estaría pues en una situación de polifarmacia. Sin embargo, en el curso del tiempo se comenzó a identificar que habían pacientes que por la naturaleza de sus problemas requerían utilizar varios medicamentos. Entonces, hay hay un creciente interés en, más que hablar de polifarmacia, tomar como concepto base el concepto de prescripción inadecuada de fármacos. La prescripción inadecuada de fármacos supone, por ejemplo, prescribir medicamentos sin tener una indicación definida. Supone, por ejemplo, la utilización generalizada de sintomáticos. Supone, por ejemplo, la prescripción de 2 o más fármacos para la misma indicación. Supone también, en muchos casos, pacientes que están utilizando fármacos que no tienen evidencia de eficacia o cuyo perfil de seguridad es muy malo en el paciente adulto mayor y los expone a riesgos muy serios, ¿no? De reacciones adversas, como también incluso problemas de reacciones potencialmente fatales. Hay varios ejemplos en la literatura, incluso de fármacos que han tenido que ser retirados del mercado. Por otro lado, también en situaciones diversas, no existen estudios de investigación de determinadas moléculas en población específicamente geriátrica. Y eso también puede ser una limitación al momento de hacer alguna indicación. La relación entre el número de fármacos y el incumplimiento terapéutico creo que es bastante obvia. Si un paciente se encuentra frente a la mesa de noche que tiene pues 6 tabletas todos los días y tiene que tomar fármacos a diferentes horarios, en algunos casos con el estómago lleno, en otros para facilitar la absorción con el estómago vacío. Evidentemente, pues, en la medida que el número de medicamentos aumente, es mucho más probable que tengamos, pues, fallas, ¿no? Del cumplimiento de la medicación y también interacciones.
En esta diapositiva tienen ustedes una visión panorámica de las características del paciente adulto mayor, en los cuales coinfluyen condiciones llamadas comorbilidades, enfermedades crónicas que se caracterizan generalmente por estados de inflamación generalizada, inflamación sistémica. Es común la disfunción neuroendocrina, como base el envejecimiento, como también incremento en la incidencia de patología endocrina. Una situación general de homeostenosis. Es frecuente que un porcentaje de adultos mayores sufran de sarcopenia y fragilidad. Es frecuente también la disfunción del endotelio. Recuerden que la prevalencia de hipertensión, diabetes, es más alta en el adulto mayor y estas dos condiciones se van a asociar con una disfunción endotelial. Y también, obviamente, la inmunosenescencia, ¿no? Que implica que el paciente adulto mayor va a tener pues una resistencia disminuida ante las infecciones y también el cáncer. ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de prescribir? Al momento de prescribir medicamentos, ¿no? Algunos de ellos están estrechamente relacionados con nuestra capacidad de hacer un diagnóstico adecuado, también con nuestras habilidades, nuestras destrezas para poder hacer una buena historia clínica. La medicina, si bien es cierto, ha avanzado mucho en el campo tecnológico con procedimientos, ayudas al diagnóstico, pero sigue siendo pues una carrera que se basa pues en el diagnóstico. Hay dos cosas que nos van a pedir siempre los pacientes: diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. Y para poder hacer buenos diagnósticos siempre tenemos que empezar haciendo una buena historia. Entonces, las fallas en la recopilación de los datos van a traer consecuencias en la prescripción también de los medicamentos. Por ejemplo, un diagnóstico incompleto, errado, el no recoger la historia farmacológica anterior. A veces se opta por emplear medicamentos sin tener una indicación precisa para su uso. En otros casos, los medicamentos se emplean en dosis incorrectas. Puede ser una dosis muy alta, podría ser una dosis muy baja. A veces incluso hasta la vía de administración no es la correcta. Medicamentos que se tienen que administrar por vía endovenosa se administran por vía intramuscular. Medicamentos que se administran por vía parenteral se administran por vía oral, etcétera. También tenemos la prescripción de medicamentos sin evidencia de eficacia. Hay, bueno, aquí hay evidentemente que comentar, pues, que si no tenemos un diagnóstico preciso, el médico con mucha facilidad va a caer, pues, en la tendencia de prescribir sintomáticos para cada síntoma que tiene su paciente. Y eso también genera polifarmacia. Las fallas entre en considerar interacciones medicamentosas, medicamentos, por ejemplo, que pueden aumentar el metabolismo de otro fármaco, como la carbamazepina, el fenobarbital, la rifampicina. Otros fármacos más bien actúan como inhibidores enzimáticos, como el omeprazol, la cimetidina o la eritromicina. También interacciones entre fármaco y enfermedad, medicamentos como nitratos, que pueden aliviar el dolor coronario, pero pueden provocar relajación del esfínter esofágico inferior y esofagitis de reflujo. Medicamentos como beta bloqueadores, que pueden ayudarnos a controlar las manifestaciones del hipertiroidismo, pues, por su efecto beta bloqueador, beta 1, beta 2, como el propranolol, pero podrían agravar manifestaciones de isquemia tisular, ¿no? Isquemia periférica, porque estarían bloqueando la reacción beta que produce vasodilatación cutánea. Recordar también la consideración riesgo-beneficio. Esto es muy importante, sobre todo en tratamientos crónicos, y la relación costo-beneficio. Aquí hay que hacer un llamado de atención porque a veces muchos colegas que, bueno, no tienen a veces el conocimiento o tienen poca experiencia,
quieren aplicar pues de manera marcial, ¿no? Las recomendaciones de las guías de práctica clínica de las diferentes sociedades y no reparan de que están tratando con personas diferentes. Y hay que ver en qué situación estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál es el paciente que vemos? Porque a veces la balanza se orienta más hacia el riesgo que antes que el beneficio, sobre todo en enfermedades que manejan fármacos como el diabetes mellitus, hipertensión, los antidemenciales, los antipsicóticos, las benzodiazepinas, que lamentablemente pues son fármacos sujetos a abuso. Ni qué decir de la relación costo-beneficio, sobre todo en pacientes que requieren medicación por tiempos prolongados. Hay que evaluar también periódicamente el tratamiento, hay que hacer un seguimiento cercano y diría yo hasta policiesco, ¿no? O policíaco, porque preguntemos fármaco por fármaco, preguntemos y cerciorémonos qué está pasando. Antes de hacer cualquier cambio en la terapéutica de un paciente, hay que cerciorarse qué cosa está pasando, qué fármacos realmente está consumiendo y en qué dosis, si es que los consume. Vigilar la aparición de reacciones adversas en el sentido de que tenemos que tenerlas en mente en primer lugar, conocerlas, porque si no las conocen, ustedes no van a saber qué buscar. En medicina existe un axioma, ¿no? El médico que no busca, no encuentra. Y el médico que no busca es porque no sabe. Atribuir las reacciones adversas a síntomas de otra condición también es una situación que se podría dar cuando a veces estas condiciones nuevas se interpretan como nuevas enfermedades. Todos los estudios que se han hecho hasta la fecha han mostrado que en varias condiciones, en varias enfermedades, no se prescriben los fármacos de manera correcta o simplemente no se prescribe medicación. O no se prescribe nada o se prescribe mal. No se alcanzan los objetivos terapéuticos deseados. Ejemplos están en la diapositiva, ¿no? El caso de los beta bloqueadores en pacientes que han tenido infarto de miocardio, antihipertensivos, hipolipemiantes, estrógenos, para síntomas climatéricos. Esto en realidad, con el tema de los estrógenos en los últimos años, existe cada vez la preocupación y la tendencia a utilizarlos solamente por tiempos muy cortos, determinando el perfil de riesgo de cada paciente por los problemas que se han asociado como una mayor incidencia de cáncer y eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. El caso de la quimioterapia para pacientes con cáncer también. Hay que aplicar aquí la BGI, hay que hacer oncología geriátrica, hay que modificar los protocolos iniciales, clásicos, tradicionales de quimioterapia. El caso de los pacientes que tienen fibrilación auricular, que no están recibiendo anticoagulación oral o reciben una anticoagulación que no es efectiva, sobre todo aquellos que están tomando medicamentos como el dicumarol o warfarina, que requieren control de tiempo de protrombina. Antidepresivos en casos de depresión, también muy pocos pacientes están recibiendo antidepresivos. Bueno, empecemos que la depresión en geriatría es pasada muchas veces por alto, no es reconocida, no es diagnosticada. Algunos pacientes reciben solamente psicoterapia, pocos reciben fármacos y de los que reciben fármacos, pocos están controlados y muy pocos llevan un tratamiento regular, o sea, un tratamiento con una buena adherencia, un buen cumplimiento terapéutico. Entonces, son realidades que ustedes van a enfrentar más adelante en el día a día. El reto, más que tratar enfermedades agudas, el reto para el médico es cómo manejo yo una enfermedad crónica. Porque aquí sí se requiere pues una serie de habilidades, destrezas, incluso una capacidad de comunicación, ¿no? De llegada al paciente y a la familia para poder asegurar el cumplimiento del esquema terapéutico. Eso es una cosa interesante, fascinante, diría yo. En el tema de la ventana terapéutica, a medida que uno avanza en edad, o sea, cada vez vemos pacientes más añosos, los más viejitos, por decirlo, van a ser los pacientes en los cuales
el uso de los medicamentos debe ser más individualizado. Y tenemos que tener en cuenta que cambios mínimos en la dosis de un medicamento pueden hacer que pase el paciente de una respuesta terapéutica a una respuesta tóxica. Y esto inevitablemente pues se debe a una realidad, que envejecer significa una menor capacidad homeostática, ¿no? Nuestra capacidad de manejo, de defensa, se va a ver comprometida por el paso del tiempo. Todas las cifras en la literatura mundial muestran de que la mayor parte de adultos mayores ingieren fármacos que pueden presentar reacciones adversas a medicamentos, casi la cuarta parte, que las prescripciones en geriatría son múltiples y que la mayor parte de pacientes consumen fármacos por tiempos prolongados. Pero, acá viene el tema, que los pacientes no siempre siguen el tratamiento de forma correcta. Si esto ocurre en un país industrializado como Estados Unidos, imagínense lo que pasa en nuestro país, donde es común que el paciente sea visto por diferentes médicos, donde vemos a cada rato que los pacientes piensan de que si lo ven mayor número de médicos van a estar mejor, lo cual es un gran error, y muchos médicos solamente prescriben lo de su especialidad, no preguntan, no leen la historia, no examinan, no revisan los antecedentes del enfermo, y eso conlleva después problemas más serios. Por otro lado, los pacientes cuando salen del hospital muchas veces salen con una receta. Aquellos que tienen seguro social o SIS recibirán lo que hay en el hospital. Los fármacos que están en el Petitorio Nacional de Fármacos, de medicamentos, no todos ellos, si ustedes supieran, se sorprenderían, se asustarían de que del total de fármacos que hay en los petitorios, una minoría tiene estudios de bioequivalencia. O sea, significa que el genérico tiene un perfil de seguridad y eficacia similar al original. Poquísimos, muy pocos, contados con los dedos de la mano. Por otro lado, también otra realidad es que los medicamentos en las farmacias comerciales, digamos, privadas, son medicamentos que a veces están adulterados, vienen de contrabando. Algunos medicamentos están vencidos y les cambian las etiquetas. En otros casos, los medicamentos son caros, son costosos, no están al alcance de las mayorías. En las farmacias es común también que le cambien al paciente la medicina o le sugieran o le propongan cambiar de medicamento con la justificación de que le va a salir más barato. Entonces, todas estas cosas, más los incentivos que reciben las farmacias para recetar tal o cual marca por parte de algunos laboratorios antiéticos, más las comisiones que reciben algunos médicos para prescribir tal o cual medicamento o los tratos a cambio de cursos, congresos y diferentes formas de sponsorización, hacen pues que la prescripción terapéutica en nuestro país sea todo un reto, ¿ah? Sea todo un reto, y eso ustedes lo van a ver después. Saliendo nomás del hospital, los pacientes son abordados por jaladores, ¿no? Que los llevan a una farmacia o una botica. ¿Qué más tenemos? La automedicación también es común. Es común en nuestro medio dentro de la idiosincrasia del paciente que el paciente se regule su dosis, que se sienta mejor y deje de tomar la medicación o le cambie la dosis al médico o retire por su cuenta algunos medicamentos, generalmente los más costosos. Miren, generalmente el paciente evita el psicofármaco y privilegia el antihipertensivo, por ejemplo. Usualmente privilegia el antidiabético y evita, por ejemplo, el medicamento como el antiagregante plaquetario o el antidemencial. Entonces, privilegia la benzodiazepina que el medicamento para la demencia tipo Alzheimer. Entonces, todas estas cosas se ven en el día a día. Por otro lado, también el soporte de la familia es crucial. En algunos casos, habrán familiares que lo tienen un tiempo al adulto mayor y lo van a cuidar bien. Le van a dar su medicación, se la van a comprar, etcétera, a la hora, perfecto. Y uno lo aprecia, lo ve en la consulta, el paciente está bien. De repente el paciente se deteriora y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? Y una de las cosas que deberían preguntar es quién lo cuida al paciente.
porque conforme pasan de un cuidador a otro, muchas veces el otro cuidador no tiene esa dedicación, esa responsabilidad para poder apoyar como debe ser a su familiar. Las complicaciones, entonces, en los adultos mayores pueden darse en el ámbito de las comorbilidades, pueden presentarse hospitalizaciones que están asociadas al uso de fármacos. Pongamos solamente algunos ejemplos, unos 5 ejemplos, ¿no? El caso crítico, pues, de las fracturas de cadera en pacientes que han tenido somnolencia excesiva por uso de benzodiazepinas. El caso de los pacientes que llegan al hospital por hipoglicemia debido a antidiabéticos orales. El caso de los pacientes que vienen con edema, declive, y les administran diuréticos y no sacan la historia que el paciente está tomando un calcio antagonista, como el nifedipino. El caso de pacientes que entran en estados, en movimientos involuntarios, que tienen movimientos involuntarios, después de utilizar procinéticos como levosulpiride, hacen parkinsonismo. El caso de pacientes que tienen hipotensión, vértigo, síncope o mareo por un uso inapropiado de diuréticos u otros antihipertensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, nos pasaríamos toda la noche hablando de este tema. Entonces, las hospitalizaciones pueden ser provocadas por RAM. Las RAM en personas jóvenes generalmente afectan la piel, el aparato digestivo, se acompañan de rash, urticaria, edema angioneurótico, diarrea, estreñimiento, náuseas, dolor abdominal, vómitos. En adultos mayores es distinto. En geriatría, usualmente afectan el aparato cardiovascular, provocando vértigo, mareo, síncope, dolor torácico. A veces pueden provocar incluso episodios de isquemia miocárdica transitoria, etcétera, incontinencia urinaria o confusión mental. Entonces, el grupo adulto mayor de toda la comunidad es el grupo etario que consume la mayor cantidad de fármacos, un promedio de 3 por día, dicen los estudios en países anglosajones, y a lo largo del año van cambiando de medicación. Son fármacos distintos. Repito, en gran parte esto se debe a que se hacen ver por diferentes médicos y cada uno pues solamente vive de la consulta del momento y no toma la responsabilidad, lo que es más grave, ¿no? Y realmente mortifica que después le digan al paciente regrese con su médico, ¿no? Entonces, después que ya lo han visto, le han, como se dice, sacado consulta y exámenes, nuevamente lo devuelven al médico del hospital, ¿no? Lo cual es sinceramente repudiable. Un ejemplo del consumo de los fármacos por adultos mayores, entonces mostró en esta diapositiva que las tasas de cumplimiento terapéutico no siempre eran las mejores, que había medicamentos, y vamos a añadir a la lista otros fármacos, como benzodiazepinas, analgésicos, vitaminas, laxantes, suplementos nutricionales, diuréticos, vasodilatadores, procinéticos, inhibidores de bomba de protones. No todo el mundo quiere tomar omeprazol, que se han hecho pues parte de la cultura del día a día. Y siempre nosotros decimos, ¿no? Por una razón fisiológica mal interpretada, ¿no? La gente siempre se queja después de una cierta edad de 3 cosas: que no duerme lo que debería supuestamente dormir, o el número de horas que debería dormir, que no come lo que debería comer, a pesar de ya no tener el mismo nivel de actividad física, y que no hace la deposición todos los días como lo hacía cuando tenía 25 años. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, uno debe, como médico, tener claro cuál es el contexto en el cual se dan las cosas. Bueno, rápidamente, los principios generales para prescribir: no olvidar primero el diagnóstico preciso, evaluar si se requieren medicamentos o pueden utilizarse medidas no farmacológicas, hacer una lista de todos los medicamentos que está consumiendo el paciente, conocer bien cada molécula, estudiar qué consiste cada principio activo, cada fármaco, conocerlos, estudiando, utilizar la regla de oro que siempre se va a aplicar en pacientes geriátricos. Empiece con una dosis baja y la van aumentando lentamente. Indicaciones precisas, seguimiento constante del enfermo, vigilar aparición de RAM, tener en cuenta que estos pacientes pueden tener presentaciones atípicas de enfermedades,
que son pacientes con problemas sensoriales muchas veces, visual, auditivo. Algunos tienen deterioro cognitivo, tienen problemas social, cambian de cuidador. Cuidadores de todo tipo van a encontrar, gente motivada, responsable, con recursos, gente con sensibilidad, y va a haber del otro tipo. O sea, lamentablemente, eso es una realidad, ¿no? Nosotros no escogemos qué tipo de paciente vamos a ver. O en la práctica, en los hospitales públicos, nosotros no escogemos qué pacientes queremos ver. Entonces nos va a tocar de todo, o sea, de todo se ve. En la práctica privada es un poco distinto, ¿no? Porque el paciente te escoge a ti o el familiar te escoge. Y la automedicación, que sí sigue siendo pues una realidad en todos los países del mundo, en realidad, siempre. Factores farmacológicos son de dos tipos, los farmacocinéticos y farmacodinámicos. Farmacocinéticos son todos los eventos que ocurren desde que el paciente toma el medicamento hasta que llega a su receptor. La primera etapa, obviamente, es la absorción. Este es el parámetro que menos se modifica en razón del paso del tiempo, del envejecimiento. Podría cambiar si el paciente toma algún medicamento que no se absorbe con estómago lleno o viceversa. Algunos fármacos se absorben mejor con el estómago lleno. Por ejemplo, el carbonato de calcio hay que administrarlo con estómago lleno. La levotiroxina, el omeprazol deben administrarse con el estómago vacío, el ketoconazol también. El sulfato ferroso, que es una sal de hierro muy económica, debe administrarse siempre pues alejado de los alimentos. Este medicamento se absorbe mejor en un medio ácido. La warfarina se administra siempre alejado de los alimentos. Otros anticoagulantes orales de tipo DOAC, anticoagulantes orales directos, como rivaroxaban, dabigatran, apixaban, enoxaban, son medicamentos que se absorben mejor con el estómago lleno. Entonces, el médico tiene que conocer todos estos detalles para poder prescribir. Y la distribución estará en función de las características de cada fármaco, ¿no? Algunos son hidrosolubles, otros serán liposolubles. Los medicamentos hidrosolubles tienen un menor volumen de distribución. Los liposolubles tienen más bien lo contrario. La disminución de las concentraciones de albúmina plasmática pueden conllevar pues un aumento en la fracción libre del fármaco, y lo mismo el aumento de la glucoproteína ácida alfa 1. El metabolismo hepático también se hace más lento, especialmente reacciones de óxido-reducción. Esto producto de la disminución de hepatocitos y la disminución del flujo sanguíneo hepático. Las reacciones de conjugación no sufren mayor modificación. Hay una depresión de la función del citocromo P450. Y bueno, acá tienen la lista de los medicamentos con un aclaramiento hepático, donde destacan nítidamente los psicofármacos. Los psicofármacos, virtualmente todos, tienen metabolismo hepático. Entonces, en circunstancias de insuficiencia hepática, podemos tener algunos problemas de incremento en la vida media. También tenemos que añadir aquí los analgésicos, tanto paracetamol como opioides. Tenemos que añadir también medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, como isoniazida, rifampicina. Tenemos que añadir aquí algunos fármacos cardiovasculares como estatinas, y lo mismo algunos medicamentos inmunosupresores como el metotrexato. La eliminación renal también, como consecuencia del paso del tiempo, sufre una disminución. Esta disminución está en función de la caída en la tasa de filtración glomerular que ocurre a partir de los 45 años. Vamos a tener que tener cautela, hay que tener mucha cautela en el empleo de medicamentos con eliminación renal. Sobre todo aquí yo resaltaría los AINES, la mayor parte de antibióticos, los antidiabéticos orales, los digitálicos, antihipertensivos como IECA, ARA2, diuréticos, medicamentos para tratamiento del cáncer, el anfotericina B, ni qué decir, que es conocido como antimicótico, y los antihistamínicos H2 y el allopurinol. Entonces,
En resumen, estos medicamentos hay que tener bastante cuidado. La función renal es determinante, por ejemplo, cuando uno trabaja con pacientes diabéticos, es clave, ¿no? Saber la función renal, clave. En pacientes cardiovasculares lo mismo, es clave, y en el manejo del dolor ni qué decir. Seguramente ahí en la clase de opioides les habrán mencionado que algunos opioides, por ejemplo, como buprenorfina, ¿no? Tienen esta ventaja que no requieren ajuste en caso de disfunción renal, lo cual lo hace una excelente elección para determinados pacientes. En los pacientes diabéticos, los inhibidores de PP4, sobre todo linagliptina, también tiene esta característica, no requiere ajuste de dosis en pacientes con disfunción renal porque su metabolismo es hepático. La farmacodinamia estará en función de la sensibilidad propia de los receptores celulares al efecto conocido del medicamento. En algunos casos hay una mayor sensibilidad de estos receptores a los fármacos en pacientes geriátricos, como después del uso de benzodiazepinas, narcóticos, anticoagulantes orales. Dosis bajas de estos medicamentos son usualmente suficientes para alcanzar la respuesta terapéutica. Lo contrario ocurre en el tratamiento de condiciones que estimulan o bloquean los beta receptores adrenérgicos, que seguramente ustedes ya habrán revisado. Con el paso de la edad sufren de sensibilización. Reacciones adversas por medicamentos son incontables, o sea, los tipos de RAM son incontables, ¿no? Desde una cefalea, náuseas, vómitos, vértigo, mareo, anorexia, baja de peso, inestabilidad, insomnio, sudoración, temblor, caídas, etcétera, hasta cosas más severas. Por ejemplo, pues hepatitis, miopericarditis, nefritis intersticial, pancreatitis. Podemos tener incluso pacientes que desarrollan neuritis periférica, pacientes que desarrollan arritmias cardíacas, muerte súbita, shock anafiláctico, urticario, engedema, neumonitis intersticial. Todas estas cosas, atrofia del nervio óptico, anemia plástica, todas estas cosas son RAM. O sea, las RAM son virtualmente de todo, puede ser una RAM, ¿no? Entonces, hay cierto perfil de riesgo en estos pacientes que están en la diapositiva, las características en las cuales las RAM tienden a ser más comunes. Y pueden tranquilamente presentarse como síndromes geriátricos. Cada uno de estos síndromes geriátricos que está en la lista puede tener como responsable uno o más medicamentos. Un trastorno de sueño, un paciente con insomnio puede hacer insomnio por el uso de beta 2 agonistas inhalados, ¿no? Formoterol, salmeterol, indacaterol, olodaterol, etcétera, pueden provocar trastornos del sueño. Un paciente puede desarrollar depresión después del uso de interferón o beta 2 bloqueadores. Beta bloqueadores pueden provocar síntomas depresivos. Es común. Antiandrogénicos, medicamentos que se usan para tratar el cáncer de próstata, o medicamentos antiestrogénicos pueden provocar cuadros depresivos reactivos también. Las RAM de tipo A son las más comunes, son las RAM que vemos casi todos los días, se deben al efecto conocido de un medicamento, están en relación con la dosis, por lo tanto son predecibles. Yo sé que si supero una determinada dosis, probablemente mi paciente presente una RAM, ¿no? Una hipoglicemia por antidiabético oral, palpitaciones por teofilina, un paciente que desarrolla hipocalemia por diuréticos, hiponatremia, un paciente que desarrolla hipotensión por antihipertensivos, etc. Y las reacciones de tipo B en realidad son raras, pero son las más temidas, porque no se pueden predecir y no dependen de la dosis, sino que dependen de la respuesta de cada persona, la sensibilidad personal de cada enfermo. Habrán pacientes que son sensibles, son alérgicos o tienen una predisposición a hacer estas complicaciones: urticaria, angioedema, broncoespasmo, anemia plástica, hepatotoxicidad, shock anafiláctico, polineuropatía.
depósitos corneales, como lo que se ve con el uso de amiodarona, etcétera, miopatía por estatinas. La espiral medicación-enfermedad también es corriente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, visto de que pueden aparecer nuevos síntomas después del uso de fármacos, en no interpretarlos como nuevas enfermedades y caer pues en una cascada, ¿no? Prescribir más medicamentos que simplemente van a complicar la situación de un enfermo. Este es el ejemplo de una cascada de prescripciones. También es característico de observar este problema en geriatría. Se ve el efecto cascada. Aparte lo que está descrito en la diapositiva, en pacientes que están tomando opioides y hacen pseudodiarrea y que el médico piensa, no, está con diarrea, le da antidiarreicos, anticolinérgicos y la situación se agrava. Otro ejemplo típico es, por ejemplo, es el caso del paciente que está tomando AINES y hace hipertensión no controlada o toma corticoides. O se automedica con gotas para la vista con vasoconstrictores o gotas nasales. Otro ejemplo que también vemos, me acuerdo haber visto un paciente que hacía taquicardia por inhalador, se automedicaba con salbutamol, lo usaba a libre demanda, el salbutamol de forma totalmente inapropiada. Aparte sufría de tremor esencial. Entonces el beta estimulante, el inhalador le provocaba más tremor y cuando tenía más tremor se subía la dosis del propranolol. Una cosa increíble, ¿no? Y el propranolol a la vez le provocaba broncoespasmo. Entonces estábamos atrapados en un círculo, ¿no? Y nadie se había dado cuenta. Y el paciente se estaba automedicando por los dos lados. Entonces son situaciones del día a día. También otros ejemplos son la gota inducida por diuréticos tiacídicos, parkinsonismo por el uso inapropiado de procinéticos. En el campo de la gastroenterología se usa mucho, sobre todo en estos tiempos la levosulpirida y otros bloqueadores dopaminérgicos. Regla de oro entonces en geriatría y para terminar, siempre empezar con dosis bajas, que más o menos representan la mitad o la cuarta parte de la dosis del adulto promedio, ¿no? Incrementar las dosis lentamente hasta alcanzar la máxima dosis tolerada o la mínima dosis eficaz. Esa es la regla. Diagnóstico exacto, preciso, aumentar la dosis lentamente, instrucciones claras, por favor. La manera como ustedes escriben, como hacen su receta, también denota mucho de su personalidad, ¿no? De su estilo, de su nivel. Tiene que ser una receta pulcra, pues que se entienda, con explicaciones claras, ¿no? Las instituciones públicas están llamadas a brindarnos la facilidad para poder trabajar, las condiciones de trabajo dignas. En los hospitales, en el Hipólito, lamentablemente pueden preguntar a la doctora Sofía, Rubén, a Rosa. Tenemos un recetario, que el recetario es un recetario pequeño y la tercera parte del recetario está dedicada a datos de filiación. O sea, yo tengo 2/3 que me quedan para hacer la receta. Espacio, me refiero. La han cortado. Antes tenía 2 carillas la receta. Ahora tiene solamente, es un lado, ¿no? Entonces, como un bloque. Entonces, ¿cómo se puede trabajar así cuando tengo pacientes que reciben múltiples medicamentos? Y tengo que llenar como 6 papeles distintos. En 6 lados tengo que escribir. No se puede, pues. Yo no entiendo a quién se le ocurre hacer eso. Una cosa es una receta para una posta, un centro de salud, para un hospital nivel 1 o 2. Otra cosa es para un hospital nivel 3, en el cual los pacientes son referidos, son pacientes altamente complejos. Tenemos que tener las condiciones para trabajar correctamente, ¿no? Bueno, yo en mi práctica privada tengo mi recetario pues con todas las medidas para trabajar tranquilo, pero me causa incomodidad tener que escribir en esos recetarios, sinceramente. Pregunten por los fármacos, revísenlos periódicamente, hagan el checklist todas las veces que les toca hacer consulta, eviten el efecto de cascada, tengan en cuenta que la calidad de vida es fundamental. Si yo, para poder controlar
una hipertensión, ¿no? Requiero que un paciente adulto mayor que come muy poco, le, lo someta a una dieta restrictiva, hiposódica completamente, con el riesgo de que deje de comer, empiece a hacer desnutrición, versus aumentar quizás un puntito o dos la dosis del antihipertensivo, en un paciente que tiene 85 años con una expectativa de vida promedio de 5 a 10 años, obviamente pues tengo que ser cauteloso, ¿no? Si yo tengo un paciente diabético que tiene múltiples comorbilidades, tiene una dependencia funcional parcial, es un diabético que, bueno, está tomando su medicación, no llega a tener una hemoglobina glicosilada menos del 7%, pero por ahí está entre 7 y 7,5. No necesito, pues, someterlo a riesgo de una hipoglicemia. Yo no estoy tratando la glicemia del paciente. Yo estoy tratando al paciente que tiene diabetes. Ni siquiera estoy tratando la diabetes. Pero lamentablemente, pues, estamos en esta onda, ¿no? O sea, yo endocrinólogo me puedo ver 30 pacientes por teleconsulta, ¿no? En una pantalla. A ver, tómese la glucosa, a ver cuánto tiene. Ok, ¿qué está tomando? Ok, toma tal cosa. Eso no es, pues, eso no es medicina, ¿no? Tenemos que, repito, no perder de vista eso, ¿no? Estamos trabajando con personas. No sé si hubiera alguna pregunta, comentario, duda. Doctor, buenas noches. Tengo una consulta con respecto Dale adelante. a... No sé si me escuchan. Te escucho yo, no sé si los demás te escuchan. Así, perfecto. Mire, Dale adelante. mi consulta es respecto a la efectividad, ¿no? de estos pacientes ya geriátricos respecto a la quimioterapia, ¿no? ¿Cuánto contribuye a mejorar la supervivencia de estos tipos de pacientes con cáncer, ¿no? Porque yo he encontrado artículos, pues, que algunos traen unos porcentajes y otros porcentajes diametralmente opuestos, ¿no? Que me hacen dudar un poco de la independencia de los estudios, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿usted qué porcentaje considera que mejora a la supervivencia de los pacientes con neoplasias en geriátricos, ya, la quimioterapia? ¿De qué depende la respuesta a la quimioterapia, Hugo? Del paciente. Ya, pero ¿qué características, pues, del paciente y de su enfermedad? Del nivel que tenga la neoplasia, ¿no? ¿Qué tan avanzado esté, qué grado esté, el grado de inmunocompetencia que tenga el paciente? Es una serie de factores, ¿no? Ya, claro. O sea, depende del paciente y depende de la enfermedad oncológica y de lo que tenga el paciente como comorbilidades. Entonces, ahí tendrás que valorar el estadiaje. Primero, el tipo de tumor, las características citológicas del tumor. Segundo, la estadiación del paciente. Tercero, las comorbilidades asociadas del paciente. El estadio clínico de la enfermedad del cáncer también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comparas los esquemas tradicionales y tú comparas versus los esquemas actuales modernos, los esquemas modernos, o sea, la oncología geriátrica moderna, se diferencia de la antigua en dos cosas. Uno es que el manejo es conjunto entre el geriatra y el oncólogo, es manejo conjunto en equipo. Y la otra diferencia es que incorpora la valoración geriátrica integral a través de protocolos establecidos para poder modificar las quimioterapias tradicionales. O sea, ya no vas a aplicar las quimioterapias antiguas que se hacían solamente en base a peso, talla, superficie corporal. Eso es como antes se manejaba quimioterapia. Aquí no. O sea, intervienen otras variables. Por eso, cuando uno interpreta, yo no podría decirte una respuesta. O sea, sería un gran error decirte mejora tanto, mejora 15, 20, 50. No te puedo decir, porque estará en función de cada estudio, cómo está diseñado cada estudio. Ahora, si quisieras tener una respuesta un poco más cercana,
lo que podrías hacer es revisar revisiones sistemáticas o metaanálisis, ¿no? En las cuales tú tienes un pool de estudios que comparten criterios de inclusión de ensayos clínicos con diferentes criterios de inclusión que se han establecido y que permiten reclutar o, digamos, incorporar algunos trabajos, no todos, que aquellos que no cumplen los criterios no entran al metaanálisis o a la revisión sistemática. Entonces, no te podría decir, porque está en función de N variables. Lo que sí sabemos es que la quimioterapia en geriatría cumple un rol, y que generalmente la mayor parte de los médicos siempre han estado acostumbrados a negarle la posibilidad de una quimioterapia al paciente solamente mirando su edad cronológica, solamente mirando su documento de identidad. Y eso es un gran error, porque no estamos valorando el problema de fondo y porque no estamos actuando de manera individualizada. Cada paciente requiere una terapia diseñada específicamente para ese paciente. Entonces, la recomendación sería revisar, ¿no?, el diseño de cada trabajo, los criterios de inclusión del protocolo, y si quisieras tener una respuesta quizás un poco más global, ¿no?, buscar si existen metaanálisis o revisiones sistemáticas recientes de los últimos 5 años, pero con la aplicación, repito, de los protocolos de oncología geriátrica. Esa es la tendencia mundial. Ya no se estila, ni siquiera en los hospitales del Perú, ¿ah?, que el oncólogo maneje el paciente geriátrico solo, por su cuenta. Ya no. En los hospitales públicos, el Hipólito Unán, el Loaiza, 2 de Mayo, qué sé yo, el María Auxiliadora, el Cayetano Heredia incluso, en todos esos hospitales, en el Hipólito también, trabajamos en equipo. O sea, paciente geriátrico captado por oncología o en consulta oncológica tiene que pasar por geriatría para una valoración conjunta y un seguimiento posterior. Los oncólogos nos llaman y con esto tenemos pues los datos de que los resultados son mucho mejores, ¿no? No siempre en términos de curación, no siempre, porque la realidad, lo deben saber ustedes, que el 70% de todos los cánceres que vemos en el Perú con diagnóstico están en estadio avanzado. 70%. O sea, en el Perú se ven cosas que en otros países sería increíble ver, ¿no? O sea, tumores de mama, pues monstruosos, ¿no? Carcinoma de, qué sé yo, de colon, que han metastasiado, pues, y nadie se dio cuenta. Pacientes jóvenes con seminomas y coriocarcinomas que han desarrollado metástasis múltiples al pulmón. Hay colegas que, bueno, hagamos un comentario aparte, colegas que han sufrido del cáncer de su especialidad, ¿no? Urólogos que han muerto de cáncer de próstata, gastroenterólogos que han muerto de cáncer de estómago, cáncer de colon, neumólogos fumadores que han muerto de cáncer de pulmón. Entonces, uno se pregunta qué está pasando. ¿Qué está pasando? No estamos haciendo diagnósticos tempranos. Entonces, la quimioterapia, para terminar, cumple dos funciones, ¿no? Dependiendo del momento en el cual se diagnostica la enfermedad, puede ayudar a la curación, la remisión o el control de la enfermedad, su enlentecimiento, control de síntomas, y puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Negarle a un paciente la posibilidad de una quimioterapia solo por el supuesto temor, el desconocimiento, la falta de entrenamiento, o peor aún, por la edad de un paciente, es un gran error, tremendo error. Y en otros países te aseguro que es una situación que sería escandalosa, ¿no? Acá todavía lo vemos porque no tenemos cultura geriátrica, pero en otros países hacer esto te costaría una demanda, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Listo, vamos a entrar en break, 10 minutos, 9:10 nos encontramos. ¿Quién va a exponer hoy día? Yo, doctor. En 10 minutos comienzas, Diego. Anda subiendo tu charla, por favor.
Una consulta, Diego. ¿Cuál es su tema de seminario? Osteoporosis en adultos mayores, doctor. Pero tú estás programado para el 17 de octubre. La delegada del curso, Lucero. Doctor, bueno, sí, hemos dividido de acuerdo a la lista que nos dio la doctora. Y hoy día miércoles, hoy día martes 12 tocaba osteoartritis en el adulto mayor ¿Y quién es con el expositor de osteoartritis? El alumno Becerra. ¿Perdón? El alumno Pero Becerra. acá dice osteoporosis. Ya, Mm, correcto, pero acá el tema es otro, dice osteoporosis. sí, pues creo que el compañero se ha confundido porque en la relación y en el cuadro que les mandé a mis compañeros dice osteoartritis. Por supuesto, yo también tengo el rol. Los profesores compartimos en primer lugar el rol de actividades. El seminario de hoy es osteoartritis, es el número 4, y el otro, el de osteoporosis, todavía les tocaba después. Me parece que ese es en el segundo bloque, a partir el 17 de octubre, junto con la clase de demencias. Entonces la pregunta es, ¿a quién le toca osteoporosis? ¿O a quién va a ser? Osteoporosis ¿A quién le le toca, pues? toca ¿A al quién? alumno Bautista. Ya, ¿y dónde está Bautista? Doctor, buenas. Buenas noches. Dime, ¿qué tema vas a hacer tú? Doctor, en principio, pues estaba guiando, bueno, todos nos estábamos guiando del cronograma que mandó la delegada, ¿no? A mí me tocaba osteoporosis. Pues miren, esa es una situación, no sé, me sorprende lo que ha pasado, porque ustedes tienen el rol con tiempo. Lo que, de repente, lo que en todo caso, doctor, sino que el compañero exponga hoy día osteoporosis y yo expondría su tema el lunes 17. A ver, ¿cómo vamos a quedar? No sé. Doctor, de repente, como lo mencionó el compañero, bueno, ha sido un error por parte mío, ¿no? Yo leí osteoporosis, no osteoartritis y me confundí y preparé mi tema, bueno, en base a lo que había entendido. Pero de repente, como dice el compañero, esa solución, doctor, si usted lo ve posible, para que yo No, exponga el lo que tema que pasa, preparé. a ver, no, lo que pasa, a ver, vamos a hacer las cosas de manera seria, ¿ya? Lo que pasa es que yo ya programé y envié mis preguntas sobre el tema de osteoartritis, porque la doctora Rosa me está pidiendo las preguntas con todo derecho, porque todos estamos muy ocupados. Entonces yo preparo con anticipación mis preguntas sobre los temas que están en el rol. Entonces, si tú vienes hoy día y me cambias el tema y nadie está al corriente, nadie se entera hasta el momento mismo de la presentación, bueno, no sé qué decir. Yo igual las preguntas las he mandado. O sea, no, yo no voy a hacer preguntas sobre osteoporosis. Simplemente no las voy a formular. Tendrán que estudiar el otro tema también. Ya es una responsabilidad tuya y, bueno, tu compañero también se tendrá que poner de acuerdo contigo. Pero es la primera vez que me pasa esto de que se confundan, no lean bien, no sé. No sé qué decir. Me sorprende todo esto. Bueno, presenta tu tema, pues, y ya conversarás con tu compañero, harán una permuta, no sé. Se pondrán de acuerdo entre ustedes. Si tu compañero la acepta, ¿no? Obviamente, porque él es el que tiene que hacer este tema. Si tu compañero está de acuerdo, hacen la permuta. Permutan el tema, o sea, pasaría osteoporosis contigo, osteoartritis con tu compañero, si es que él está de acuerdo. ¿De acuerdo?
A ver, me dicen de una vez, si están de acuerdo, vamos adelante, ¿ya? Doctor, yo sí no tendría ningún problema de cambiar el tema, pero como para mi fecha programada, claro está, ¿no? Que sería el 17. Ok, listo, quedamos así entonces. Ya, Diego, adelante, por favor. Tienes 20 minutos para tu charla. Sí, doctor. Mil disculpas de todas maneras. Bien, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a presentar el tema de osteoporosis en adultos mayor. Eh, bueno, para poder realizarle una introducción, pues la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la pérdida de masa, deterioro del tejido óseo y alteración de la arquitectura que compromete la fuerza, ¿no? Condicionando un hueso frágil con el consecuente incremento en el riesgo de fracturas, ¿no? Con respecto a la epidemiología, bueno, esta enfermedad afecta alrededor de 200 millones de mujeres en el mundo. Sobre los 60 años afecta en un 10% de la población y a una de cada 5 mujeres mayores de 70 años y en 2/3 en los mayores de 80 años. En Latinoamérica se estima que la prevalencia de osteoporosis y osteopenia en mujeres mayores de 50 años es alrededor de un 22% y 46% respectivamente. Ahora, las fracturas y sus complicaciones son el mayor problema de la osteoporosis. Las más comunes son las vertebrales, el fémur proximal y el antebrazo distal. En el caso de los hombres ocurre en uno de cada 8 hombres mayores de 50 años, ¿no? Con un aumento de mortalidad de hasta un 36% al año respecto a su control. Para el año 2050, en el mundo la incidencia de fractura de cadera se puede proyectar con un aumento del 310% para hombres y un 240% para las mujeres. Con respecto a la fisiopatología, pues presento el proceso de remodelación, ¿no? Ahora, ¿qué es este proceso? Es el intercambio óseo que corresponde a un constante ciclo de formación y destrucción ósea debido a la acción de células resortivas, como es el caso de los osteoclastos, y formadoras, como lo son los osteoblastos, con una finalidad de reparar los pequeños daños óseos y adaptar el hueso a la forma y la intensidad de su uso, ¿no? Estas células se encuentran en las llamadas unidades de remodelación ósea. Ahora, la remodelación comienza con la destrucción del hueso viejo y a lo que sigue el depósito osteoide por los osteoblastos y posteriormente la matriz extracelular que es mineralizada. Ahora, este proceso se ve regulado por múltiples factores, como lo que es el hormonal, por ejemplo, en el que actúan los estrógenos, la paratormona, la vitamina D, las interleuquinas, como son la interleuquina 1, la 6 y la 11, y los factores de crecimiento. Ahora, el osteoblasto responde a estímulos internos y externos, produciendo un factor estimulante de macrófagos y receptor activador unido a la membrana del ligando del factor nuclear denominado RANKL, ¿no? Que es un factor necesario para la osteoclastogénesis. Esta RANKL interactúa con su receptor denominado RANK, que es expresado por los osteoclastos, y la unión entre el RANK y sus ligandos estimula la diferenciación de osteoclastos y previene su muerte, ¿no? A su vez, la osteoprotegerina producida por los osteoblastos inhibe estas señales de RANK y RANK-L. Y la osteoporosis se debe básicamente a modificaciones en el equilibrio entre todos estos factores, pero en especial en el aumento del cociente de RANK o PG. Y bueno, esto se ve favorecido básicamente por la disminución de estrógenos y también por el aumento de la paratormona o de los glucocorticoides. Además, los glucocorticoides pues inhiben la vía WAN y junto a los trastornos de la unidad de remodelación en la génesis de la osteoporosis pueden intervenir otros factores, ¿no? Como es las alteraciones cualitativas del tejido óseo o también la falta del desarrollo de la masa ósea. Ahora, pues los cambios de la masa ósea con el envejecimiento son consecuencia de dos procesos.
El primero, pues la posición del periósteo que tiene lugar en la parte exterior del hueso y la resorción del endosteo que tiene lugar en la parte interior del hueso. Ahora, tanto los hombres como las mujeres tienen un declinar similar en la reabsorción del endosteo óseo, pero sin embargo la posición del periósteo está menos afectada en los varones. Y esto puede que explique por qué las fracturas vertebrales ocurren menos frecuentemente en hombres que en mujeres. El otro es pues la pérdida de la masa ósea relacionada con la edad. Es consecuencia de cambios hormonales y celulares, tanto en cantidad como en función, ¿no? Y como lo he mencionado, la disminución de los niveles de hormonas sexuales en ambos sexos es seguida de un incremento en la formación y activación de los osteoclastos. Bueno, esto es debido a tanto a un aumento en los valores de RAM como a una disminución de la apoptosis de estos, ¿no? Y una segunda hormona estrechamente ligada a estos cambios relacionados con la edad en el hueso es la vitamina D. Y bueno, existe una insuficiencia generalizada de vitamina D en la persona mayor. Independientemente de la latitud, la reducción en la exposición solar y también la disminución en la ingesta de comida rica en vitamina D contribuyen a lo que es la llamada hipovitaminosis, ¿no? Además, la capacidad de metabolizar la vitamina D en la piel disminuye con el envejecimiento. Y bueno, esta hipovitaminosis D a menudo, bueno, produce un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Que, que va, que aumenta también la resorción ósea por el osteoclasto. Ahora, los cambios hormonales, bueno, en el hueso se producen estos cambios celulares como alteraciones en la movilidad y diferenciación de las células madre mesenquimatosas. Esto da lugar a un aumento en el número de adipocitos con una disminución de los osteoblastos. Tanto los osteoblastos como los adipocitos comparten los mismos precursores de la médula ósea, ¿no? Y por ello la hipogénesis se incrementa a expensas de la osteoblastogénesis. Además, hay un aumento en la apoptosis, ¿no? Y esto reduce la vida media de los osteoblastos. Y bueno, en general, los cambios celulares durante el envejecimiento óseo, bueno, reducen el número de osteoblastos disponibles, ¿no? Para la remodelación y la formación ósea. Ahora, ¿cómo podemos determinar si nuestro paciente tiene una osteoporosis? Tenemos que evaluar, pues, su estilo de vida, si el paciente abusa de alcohol, si tiene caídas frecuentes, si tiene baja actividad física, si hay una ingesta elevada de sal o baja ingesta de calcio, un exceso de vitamina A, o si es adicto al tabaco o hay una inmovilización, ¿no? También podemos indagar en sus enfermedades genéticas, por ejemplo, en la fibrosis quística, en su historia familiar, si hay fracturas de cadera, ¿no? O también la hemocromatosis, de los estados hipogonadales, ¿no? Como la insensibilidad androgénica, la anorexia nerviosa, la menopausia, la menopausia precoz o el panhipopituitarismo, ¿no? Tenemos, con respecto a las enfermedades endocrinas, pues si tiene obesidad, hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, entre los más importantes, la diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no? Los desórdenes gastrointestinales, como lo que es, por ejemplo, la enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable, la mala absorción, si es que tuvo cirugías gastrointestinales y si es que hubo enfermedades pancreáticas. Algunos desórdenes hematológicos como la hemofilia, el mieloma múltiple, las leucemias, enfermedades reumatológicas y autoinmunes como la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, y algunos desórdenes neurológicos como la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la injuria medular celular, ¿no? O si hubo un ataque o un incidente cerebrovascular. Otras condiciones, pues la depresión, la pérdida de peso involuntaria, el EPOC, la insuficiencia renal crónica en etapa terminal, la insuficiencia cardíaca y la sarcoidosis. Ahora, con respecto a los fármacos, pues algunos fármacos que pueden producir la osteoporosis, tenemos los antiácidos, el litio, lo que es los inhibidores de la bomba de protones, el tamoxifeno, los glucocorticoides que son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo una prednisona mayor a 7.5 miligramos o un equivalente a uso por más de 3 meses, las quimioterapias, los anticonvulsivantes, ¿no?
o los inhibidores de la recaptación de serotonina y el exceso de hormonas que pueden causar esto, ¿no? Ahora, con respecto a los criterios diagnósticos, vamos a basarnos según la densitometría ósea, ¿no? Que, bueno, nos ayuda a observar la cantidad de calcio y minerales que hay en el hueso, ¿no? Es normal cuando el T-score es inferior a una desviación estándar, ¿no? Podemos decir que hay osteopenia si el T-score se sitúa entre -1 y -2.5 de desviación estándar. Podemos decir que hay osteoporosis cuando el T-score es inferior a -2.5 de desviación estándar. Y hay una osteoporosis establecida, ¿no? Cuando el T-score marca osteoporosis y también hay fracturas incluidas. Pues ahora a los pacientes a los cuales debemos realizarles estudios, principalmente a todas las mujeres mayores o iguales a 70 años, ¿no? Y todos los hombres mayores iguales a 80 años, más si sus densitómetros con T-score en vértebra, cadera o cuello han marcado menor o igual a -1.0, ¿no? También a mujeres entre 65 a 69 años y hombres entre 70 a 79 años. Y también observa su densitometría, ¿no? En T-score, en vértebra, en cadera y cuello, si es menor o igual a -1.5. Mujeres posmenopáusicas y hombres de 50 años o con más factores de riesgo, ¿no? Si hay fractura de baja intensidad o si hay una historia de disminución de tamaño vertebral, ¿no? De 4 o más centímetros. Y bueno, si hay también pérdida de 2 centímetros o más en una evaluación prospectiva, ¿no? Con respecto a la evaluación clínica, pues podemos evaluar la piel y musculatura, ¿no? Si es que hay una pérdida de musculatura de extremidades, hay un mayor riesgo de que puedan producirse caídas. Si hay pérdida de dentadura, pues esto nos puede hacer sospechar de que puede haber una mala nutrición, ¿no? También pérdida de altura y también cifosis y alteración de la extensión de los brazos. Con respecto a los exámenes de laboratorio, bueno, con la finalidad de descartar básicamente, ¿no? Causas secundarias a osteoporosis, podemos recurrir al hemograma, al perfil bioquímico y observar el calcio, el fósforo, el magnesio, la creatinina, los electrolitos plasmáticos, la evaluación de la función hepática, poder ver su TSH, su T4 libre, su vitamina D, el nivel de paratormonas. Y bueno, en hombres jóvenes, pues la testosterona total y las gonadotrofinas, ¿no? Y también podríamos solicitar un estudio de marcadores óseos, ¿no? Como la electroforesis de proteínas, la inmunofijación de proteínas, los anticuerpos antiglutaminasa, el ferritina, hierro y la homocisteína, ¿no? También la prolactina. Y, ¿por qué no también los estudios en orina, ¿no? Y una electroforesis en orina, un cortisol urinario. Bueno, ahora podemos hablar de la escala FRAX, que esta escala fue creada en el año 2008 y tiene como objetivo identificar y ponderar factores de riesgo de fractura más importantes, por lo que se basan en los cortes poblacionales empleados para diversos estudios epidemiológicos y son procedentes de Europa, de América del Norte, de Asia y Australia, ¿no? Esta fórmula variada es más utilizada en los países de Latinoamérica desde el año 2011 y bueno, permite a través de una fórmula matemática calcular en un individuo el riesgo absoluto de fractura osteoporótica, ¿no? En los próximos 10 años. Ahora, con respecto a los tratamientos, hay medidas generales no farmacológicas que están dirigidas a modificar factores de riesgo reversibles y consta de 4 ejes principales. El primero, la dieta equilibrada con ingesta adecuada de calcio y vitamina D, que es una medida de bajo costo que disminuye el riesgo de fractura y su ingesta debe realizarse desde la juventud, ¿no? Siendo los requerimientos en adolescentes y en adultos jóvenes y mayores de 65 años. La ingesta debe ser al menos de 1500 miligramos de calcio y de 800 unidades de vitamina D al día, ¿no? Tenemos los ejercicios de equilibrio y fuerza muscular. Esto nos ayuda a reducir el riesgo de caídas y de fracturas. Puede asegurarnos un aumento de masa ósea y también, podemos
mencionar la prevención de caídas, la corrección de hábitos poco saludables, ¿no? Y suspender los vicios como el tabaco, ¿no? El uso excesivo del alcohol. Ahora, con respecto a la terapia farmacológica, pues debemos considerar a las pacientes para ese tratamiento, a las mujeres posmenopáusicas y hombres mayores iguales a 50 años, ¿no? Que presenten lo que es la fractura de cadera o fractura vertebral, ¿no? Que podemos verlo en la evaluación clínica o una imagen vertebral, con osteopenia o osteoporosis. Si el test score es mayor o igual a menos 2.5 en el cuello femoral, en la cadera o columna lumbar, la osteopenia, bueno, el test score marque un menos 1.0 o menos 2.5 en el cuello femoral y en la columna lumbar, ¿no? Y una probabilidad de fractura de cadera a los 10 años, ¿no? En un mayor o igual a 3%, o una probabilidad a los 10 años de osteoporosis, ¿no? Relacionado con una fractura. Tenemos los tratamientos disponibles como lo que son los antirresortivos y los bisfosfonatos. Y bueno, estos disminuyen las fracturas a través de la supresión de la resorción ósea. Bueno, la estructura molecular posee dos cadenas unidas a un cuerpo, ¿no? La primera otorga la afinidad al hueso y la segunda la potencia antirresortiva. Los bifosfonatos utilizados poseen un nitrógeno en la segunda cadena, ¿no? De lo que otorga mejor capacidad antirresortiva y una mayor potencia antifractura. Ahora, esta variación en las cadenas es la que determina la fuerza de unión al hueso, ¿no? La distribución y a través del hueso y también el tiempo que permanece unido una vez el tratamiento haya sido suspendido. En el hueso estos fármacos se acumulan en la fase de hidroxipatita, ¿no? Con respecto a su administración, los bisfosfonatos orales, bueno, se pueden administrar en ayunas y una vez al mes, ¿no? O a la semana. El paciente debe permanecer de pie por lo menos 30 minutos después de la toma para disminuir los riesgos de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y también para optimizar la absorción del bisfosfonato en los alimentos líquidos y otros medicamentos deben evitarse, ¿no? Por lo menos 30 a 45 minutos para permitir la disolución y la absorción correcta, ¿no? Su contraindicación, bueno, sería tanto vía oral como vía endovenosa, no debe utilizarse si existe una historia de reacción alérgica previa, ¿no? O si también presenta deterioro en la función renal, ¿no? La administración oral está contraindicado, ¿no? Básicamente en pacientes con problemas esofágicos como acalasia, varices esofágicas o reflujo gastroesofágico, ¿no? Bueno, otros fármacos que podríamos utilizar, pues tenemos el adendronato, podemos administrarlo en pacientes con osteoporosis posmenopáusica, permite un aumento de masa ósea, ¿no? En hombres con osteoporosis y también para tratamiento de hombres y mujeres que reciben corticoides. Disminuye la incidencia de fracturas vertebrales y fracturas de cadera en un 50%. También tenemos el risendronato, que podemos utilizarlo como una prevención y tratamiento de hombres y mujeres que se encuentran en tratamiento o si iniciarán un tratamiento con corticoides. Este fármaco reduce la incidencia de fracturas vertebrales en un 41%, ¿no? Y no vertebrales en un 36% aproximadamente a los 3 años después de administrar el fármaco. Tenemos el ivandronato también, que podemos utilizarlo para reducir la incidencia de fracturas vertebrales y también la reducción del riesgo de fracturas no vertebrales, ¿no? También tenemos el ácido sondrenoico y también el reloxifeno, ¿no? Que, bueno, básicamente este fármaco reduce el riesgo de fracturas también en un 30%. Está indicado para prevención y tratamiento de osteoporosis posmenopáusica. Tenemos la calcitonin también, que es indicada en mujeres con osteoporosis con al menos 5 años de posmenopausia y, bueno, en quienes no es posible utilizar otras terapias alternativas, ¿no? Y disminuye el riesgo de fractura vertebral en un 30% en aquellas mujeres con fractura previa, ¿no? Pero no ha mostrado que pueda haber una reducción en fracturas no vertebrales. Bueno, ahora con respecto a los fármacos osteoformadores anabólicos,
bueno, tenemos la terapia, ¿no? Que es un recombinante humana de paratormona, es un tratamiento anabólico de la osteoporosis, es indicado para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas y en hombres con alto riesgo de fractura, ¿no? Es utilizado en pacientes con alto riesgo de fractura secundario o una osteoporosis causada por glucocorticoides. Disminuye el riesgo de fracturas vertebrales en un 65% y no vertebrales por fragilidad aproximadamente en un 53%. Puede causar calambres, náuseas y mareos, ¿no? Y bueno, no se puede utilizar en pacientes con metástasis óseas. Otro fármaco de acción dual pues sería el renelato de estroncio, ¿no? Que es un fármaco que no ha sido aprobado por la FDA, pero es utilizado para el tratamiento de osteoporosis en algunos países. Produce un aumento de la formación y una disminución de la resorción ósea de forma moderada que puede traducirse en un incremento de la masa y también de la resistencia ósea. Está indicado básicamente en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y se observa un aumento en la densitometría ósea, ¿no? A nivel lumbar y en la cadera. Pero parte de ese aumento se debe al depósito de estroncio en el hueso. Y también se observa un discreto aumento de los marcadores de formación y un moderado descenso de resorción, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a mi presentación, doctor. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Diego. ¿Alguna pregunta para su compañero? ¿Alguna duda? Diego, ¿la osteoporosis se puede asociar a la sarcopenia también? Bueno, puede que sí se pueda asociar, ¿no? A la sarcopenia, doctor. ¿Cómo así se pueden asociar? ¿Cómo así? ¿Has leído algo? No. En la literatura más reciente se conceptualiza que la mayoría de los pacientes con osteoporosis, pacientes adultos mayores, tienen algún grado de sarcopenia. Y esto parece ser por la relación que existe entre el músculo y el hueso. O sea, las actividades metabólicas, los factores de crecimiento, la presencia de inflamación, las citoquinas que se producen en el hueso influyen en el trofismo y fuerza muscular del músculo y viceversa. Todas las condiciones que aparecen en el músculo también afectan el metabolismo óseo. Entonces es muy importante porque en la parte clínica, los pacientes mayores con osteoporosis usualmente tienen sarcopenia y viceversa. Entonces, al momento del manejo, algunas intervenciones en una u otro lado van a tener repercusión. Entonces, sería un tema interesante para que lo puedan revisar. El término osteosarcopenia lo pueden encontrar en la literatura como osteosarcopenia. Bien, no hay preguntas entonces, estamos dando por cerrada la sesión de hoy día. Buenas noches a todos, gracias por la participación y nos encontramos en unos minutos más adelante con mi grupo en 5 minutos, por favor. Gracias, doctor. Hasta luego.